Y hay un estudio, un análisis, hay instituciones o organizaciones que le hacen seguimiento a lo que hace la Asamblea Nacional para no hablar solamente, digamos, de boca para afuera. No trabajan, no hacen nada, están ahí solamente por sus intereses. Sí, esas son, digamos, conclusiones a las que la ciudadanía, el periodismo llegan por la percepción que genera las actividades dentro de la Asamblea Nacional o la inactividad dentro de la Asamblea Nacional. Pero tenemos al Observatorio Legislativo y aquí está conmigo Marcelo Espinel, que es director del Observatorio Legislativo, para analizar la gestión de la Asamblea Nacional. Marcelo, muy buenos días, bienvenido. Hola Janet, muy buenos días, para mí es un gusto poder estar acá. Voy a ubicar el estudio que tú nos enviaste, pero en términos generales, ¿cómo se catalogaría o cómo se califica? ¿Qué calificación se llevan los asambleístas, ciñéndonos a las obligaciones que tienen dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, tenemos nuevamente una Asamblea Nacional que está sumida en la controversia. Asambleístas que, a pesar de que avanzan en la aprobación de proyectos de ley, que han impulsado procesos de enjuiciamiento político en contra de distintas autoridades, no dejan de lado el escándalo. 5 asambleístas que han atravesado a través de procesos impulsados por el Comité de Ética, procesos incluso en el ámbito penal, impulsados por la Fiscalía y el orden jurisdiccional, y eso hace que los ciudadanos dejemos de confiar nuevamente en los asambleístas y este fenómeno tan negativo se está extendiendo hacia la institución, hacia la Asamblea Nacional. O sea, ¿tú crees que se está extendiendo? Ya se extendió. Ya las encuestas califican, pero pésimo, a la Asamblea Nacional. No tiene credibilidad, no tiene legitimidad tampoco frente a todo lo que hace porque la gente no cree en ellos. Y estamos en un punto en el cual, independientemente de quién integre la Asamblea Nacional, exacto, el ciudadano escucha Asamblea Nacional e inmediatamente desconfía. Y eso es peligroso para una democracia. Totalmente. ¿Por qué no vamos analizando como paso a paso qué es lo que dice la legislación, qué es lo que dice la normativa de la Asamblea Nacional sobre las obligaciones en torno al trabajo de los asambleístas? Por ejemplo, la presentación de leyes. Vamos a cumplir 2 años, ahora este 24 de mayo se cumplen 2 años de gestión de esta Asamblea Nacional. ¿Cuántos proyectos se han presentado? Eso es interesante, hay un número bastante alto de proyectos de ley presentados. Se ha llegado a un total de 544 proyectos de ley presentados, pero lo que más llama la atención es que tenemos 44 leyes aprobadas. El promedio en los periodos legislativos anteriores era de 15 leyes por año. Veamos cómo esta Asamblea Nacional, antes de cumplir 2 años, sin duda tiene un número alto de leyes aprobadas. Ahora bien, Janet, yo sí creo que es importante profundizar en algo. Esto es un análisis cuantitativo. El hecho de que exista un gran número de proyectos de ley aprobado no quiere decir que estemos realizando un análisis cualitativo de estas leyes, porque puede ser que estas leyes no estén respondiendo a las necesidades de los ecuatorianos. Hay que recordar que hasta hace un par de semanas atrás existían más de 50 leyes listas para ser votadas en el Pleno de la Asamblea Nacional y que no han sido colocadas en la agenda del Pleno por los distintos escándalos políticos que hemos atravesado en los últimos meses. Leyes como, por ejemplo, la Ley de Sociedad Civil, que es una deuda con el Estado hace muchos años, o leyes reformatorias al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que buscan garantizar de mayor y mejor manera los derechos de los jubilados. Pero no solamente esa, Marcelo, está la Ley de Gestión de Riesgos. Mira que en cada terremoto, en cada deslave, en cada inundación, en cada problema en donde la naturaleza azota, allí entonces se activan, ¿no? Y dicen, ay, cierto que tenemos hace 14 años guardada en el cajón la Ley de Gestión de Riesgos y hasta ahora no hacen nada. Esta Asamblea también se comprometió a estudiarla, analizarla y aprobarla porque ya está lista para segundo debate y no avanzan porque no les interesa. A mí esto me enferma y me desespera, Marcelo. No les interesa lo que realmente necesitan los ecuatorianos. Incluso recordarás que hace un par de años de atrás se vetó totalmente el Código Orgánico de la Salud, que estuvo más de 8 años en debate, y la Asamblea Nacional podría retomar el debate de ese Código de la Salud y sin la necesidad de que pase por el Ejecutivo poder aprobarlo. Y tampoco se hace. Entonces veamos cómo la Asamblea Nacional, a pesar de tener un alto número de proyectos de ley aprobados, no avanza en la aprobación de leyes que los ciudadanos necesitamos. Y eso hace que nuevamente exista una desconexión con el legislativo y no nos sintamos representados. Ahora, de las leyes que han aprobado en estos 2 años, que tú dices que son 55? 44. 44. De estas 44 leyes, ¿cuántas son iniciativas nuevas? Porque lo que tenemos es que se han encargado de terminar los procesos que la anterior nefasta Asamblea Nacional no terminó.
Es decir, no hay nada nuevo ahorita. Ahí yo tengo, ¿qué te puedo decir? Yo sí tengo un planteamiento distinto. Yo creo que eso más bien es responsable con el país. Imagínate, en el periodo legislativo anterior se presentaron más de 900 proyectos de ley. Y la Asamblea Nacional del periodo anterior aprobó alrededor de 70 y pico. No podemos dejar en el archivo ese trabajo que, ojo, implicó el uso de recursos públicos de todos nosotros. Entonces, que un periodo legislativo dé continuidad a aquello que se quedó pendiente del anterior no es malo, tanto y en cuanto sí se realiza un estudio profundo de esas normas y se vea que aún sean pertinentes para la realidad que vivimos en la actualidad. Sí, y eso podría ser positivo. Entonces, ahí nuevamente entramos en un análisis cualitativo del proyecto de ley. Y muchas son positivas y como tú dices, se necesitaba que se termine el proceso de aprobación de esas leyes, pero venimos de la misma dinámica, es decir, que leyes que tenían y que podían haber sido aprobadas por la Asamblea anterior no lo fueron, y por ende le heredaron esa responsabilidad a la actual Asamblea Nacional que en esta medida han aprobado estos proyectos. Pero de todas maneras, versus la cantidad de proyectos que están en sus manos, que son importantes y que deben impulsarlos, el rendimiento todavía es muy poco. Ahí incluso podemos incorporar otra variable, que es el cumplimiento de la agenda legislativa. Las agendas legislativas le permiten a la Asamblea Nacional llegar a acuerdos al inicio de los periodos y decir, vamos a debatir estos temas porque son trascendentales para el país. De los 44 proyectos de ley, solo la mitad responden a esta agenda legislativa. Y el otro 50% están fuera de la agenda legislativa y responden más bien a aspectos coyunturales. Entonces veamos cómo existe cierto desorden en el trabajo legislativo, lo que no permite avanzar en aquello que nos ofrecieron a nosotros como ciudadanos al inicio de este periodo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Es importante saberlo. Entonces, no sé si podemos entrar, no sé si tienes algún aspecto importante sobre el que tenemos que trabajar antes de pasar al tema ya de la responsabilidad de cada asambleísta frente al cumplimiento de las normas, digamos, digamos normales, pues, valga la redundancia, se me acaba de ir la palabra, pero digamos, uno tiene que llegar a tiempo a su trabajo, uno tiene que cumplir con el trabajo, tiene que asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional, uno tiene que estar presente para votar las iniciativas, para dar su opinión y criterio cuando así las sesiones lo permiten y prepararse para que esos alegatos sean absolutamente válidos y sobre todo que contribuyan a la formación de opinión de los asambleístas que luego tienen que votar de manera independiente, teóricamente. Pero, ¿qué es lo que pasa con esa parte, digamos, con esa parte ya de las obligaciones que tienen los asambleístas? Yo creo que hay dos aspectos aquí. Por un lado, existen asambleístas que no presentan proyectos de ley. Y pues llama la atención porque los asambleístas tienen que legislar y fiscalizar. Y claro, puede ser normal que haya un asambleísta que no presente proyectos de ley porque está enfocado en fiscalizar, en controlar qué es lo que están haciendo las otras funciones del Estado, pero hay asambleístas que ni legislan ni fiscalizan. Asambleístas como Óscar Acertales, Camps Córdoba, Roberto Cuero, Catherine Estrada, Mabel Méndez y una lista de 5 asambleístas más que hasta el momento no han presentado ni siquiera proyectos de ley en conjunto. Es decir, que ni siquiera se han unido con una firma a otros proyectos. Y también hay un aspecto institucional acá que nos juega en contra, y es que la Asamblea Nacional al día de hoy no transparenta la información sobre las observaciones a proyectos de ley. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si mi asambleísta, por ejemplo, está defendiendo aquello que me ofreció en campaña al tratar de irse tal vez en contra de identificar ciertas problemáticas en la normativa que se está discutiendo? Al no transparentar esta información, la Asamblea Nacional dificulta que nosotros los ciudadanos podamos evaluar positiva o incluso negativamente la gestión de sus integrantes. Es decir, de 137 asambleístas, ¿cuántos asambleístas no hacen nada? Es decir, no presentan proyectos, ni siquiera se juntan a otros asambleístas para presentar proyectos, no impulsan iniciativas. ¿Cuántos de ellos? Es difícil determinar el número de los que no hacen nada, porque quién sabe existan asambleístas que no presenten proyectos de ley, pero hacen otras que cosas. No fiscalicen, pero presentan observaciones. Entonces, la Asamblea Nacional, al no transparentar esta información, nos dificulta a nosotros como ciudadanos identificar que puede ser que sí están realizando un trabajo, ¿no? Podemos hablar incluso sobre el tema de fiscalización, que es una Asamblea Nacional que particularmente se ha enfocado en la fiscalización, pero arrastrando el problema de anteriores parlamentos. Una fiscalización que llega tarde, que decide censurar, que decide destituir autoridades que probablemente ya ni siquiera se encontraban ejerciendo sus cargos al momento en el cual la Asamblea Nacional toma una resolución.
Hasta el día de hoy, la Asamblea Nacional ha tramitado un total de 20 solicitudes de juicio político, 10 en contra de la función de transparencia y control social, 6 en contra de miembros de la función ejecutiva, 1 en contra de la función judicial, asimismo 1 en contra de la función electoral y 1 en contra del presidente de la República. ¿Qué es lo interesante respecto de esto? 11 de estos 20 recibieron sanción, 5 fueron archivados por la Asamblea Nacional y 4 se encuentran en proceso. El más reciente, y al cual tal vez más nos estamos refiriendo en estas semanas, es el juicio político en contra del presidente de la República. ¿Qué decir en cuanto al pedido de información, que es un privilegio, que es realmente un derecho que tienen los asambleístas y que les da acceso a información privilegiada dentro del Estado ecuatoriano? Pero, digamos, aquí dentro de tu informe ha habido 9.507 pedidos de información, pero finalmente no sé si podemos saber qué pasó con esos pedidos de información. Fíjate que hay 7.015 respuestas recibidas, 2.492 pedidos sin respuesta. Pero ¿qué tipo de pedidos son? Y principalmente me interesa saber qué hacen con las respuestas. Exacto. Aquí esta ha sido una discusión constante que hemos tenido con la Asamblea Nacional, Janet. El observatorio empezó funciones en el año 2011, ya llevamos 12 años de trabajo. Y a pesar de que han transparentado más información, no existe un mecanismo fiable, oportuno, de fácil acceso, que le permita al ciudadano darle seguimiento al pedido de información que presente el legislador. Y esto incluso juega en contra de las otras instituciones. ¿Y a qué me refiero? Hemos escuchado en un sinnúmero de ocasiones que los ministros, los miembros de otras funciones como la judicial, transparencia y control social, comentan constantemente que los asambleístas les llenan de solicitudes de información y que no les permiten continuar con su trabajo. Al nosotros no poder saber qué es lo que están pidiendo en detalle o cuáles son los resultados de esto, se dificulta que identifiquemos si es que la motivación del legislador es realmente para fiscalizar o únicamente quiere generar algún tipo de presión política que pueda dar paso a algún tipo de extorsión. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero eso es gravísimo. Por supuesto Marcelo. que sí, por supuesto que sí, porque estamos desnaturalizando la labor de fiscalización que debe tener la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que fiscalizar para poder buscar dos cosas: el fiel cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución para todas las autoridades del Estado y la buena ejecución de los recursos públicos. Si es que un asambleísta no está persiguiendo estos dos fines y lo que está persiguiendo tal vez es generar presión política para beneficiar sus intereses, sin duda que no está ejerciendo éticamente la función de legislador y fiscalizador. Fíjate que no sé si se me viene a la cabeza esta... Yo todo el tiempo estoy recibiendo información y sobre todo estoy recibiendo pedidos de espacios para poder exponer distintos problemas que tienen funcionarios públicos, que tienen personas que cuestionan a esos funcionarios públicos, pero también que tienen personas comunes y corrientes. Fíjate que tengo dos pedidos de espacios. Uno lo evacuamos ayer o anteayer, sobre personas y funcionarios del Estado que tienen acceso a información privilegiada y luego la utilizan para beneficio propio. En estos dos casos, ambas personas alegan que ese funcionario público con esa información privilegiada les quitó, en un caso su casa y en otro caso su departamento, que tenían deudas con la banca privada en este caso. Pero al tener acceso a esa información, la malutilizan y para beneficiarse y de alguna manera aprovecharse para poder cerrar esos procesos en beneficio propio. Es solo un ejemplo. No sé si a eso se arriesgan cuando tienes acceso a información privilegiada y no explicas qué hiciste con ella. Dentro del ecosistema que se tiene que generar en un país para combatir la corrupción, tenemos que identificar tres momentos: la prevención, la detección y la sanción. Y si es que nosotros no desarrollamos políticas para enfocarnos en estos tres momentos, sucede precisamente lo que tú acabas de comentar. Nosotros no podemos prevenir ni detectar corrupción si es que el acceso a cierta información únicamente la pueden hacer ciertos actores. Y te voy a poner un símil: los procesos de auditoría que realiza la Contraloría General del Estado. Si es que yo tengo acceso a la información que la Contraloría General del Estado está realizando a través de tal vez una posible investigación a un asambleísta, a un concejal,
antes de que esto ya se convierta en la determinación de una responsabilidad, ¿no podría estar utilizando esa información para presionar la actuación de ese asambleísta o ese concejal? Entonces veamos cómo, si es que no avanzamos hacia ecosistemas de mayor transparencia, difícilmente vamos a prevenir o detectar la corrupción. Por otro lado, en el caso que tú comentas, si nosotros no tenemos jueces independientes, si no tenemos realmente independencia judicial en el país, esta persona a la cual se han afectado sus derechos, al momento en el cual acude a las instancias jurisdiccionales, difícilmente va a poder buscar que sus derechos sean respetados, porque probablemente este juez, estos operadores de justicia, caigan en este ecosistema de corrupción. Y finalmente, traigamos esto a la Asamblea Nacional. En el año 2020 se realizó una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que obliga a todos los asambleístas a presentar sus declaraciones de intereses, es decir, si tienen o no tienen relaciones con compañías, así como también si sus familiares ocupan o no cargos públicos o son contratistas del Estado, agendas abiertas. Tienen que informar semanalmente a los ciudadanos con quién, en dónde y para qué mantienen reuniones. Y finalmente los planes de trabajo, así como también la información sobre quienes integran su equipo de trabajo. Declaraciones de intereses, solo la mitad de los asambleístas lo ha transparentado. Agendas abiertas, solo el 30% de los asambleístas nos cuentan con quién y en dónde para qué se están reuniendo. Y los planes de trabajo solo son transparentes en un 40%. ¿Cómo podemos combatir a la corrupción si es que la Asamblea Nacional no está cumpliendo con la ley? ¿Y cómo la Asamblea Nacional pretende que los ciudadanos cumplamos con la ley si es que ellos son incapaces de cumplir con su propia normativa? Veamos entonces por qué radica esta desconfianza en la Asamblea Nacional. Claro, y además que detrás de estos procesos de corrupción muchas veces aparecen o son nombrados o mencionados pues algunos miembros de la Asamblea Nacional. Y bueno, no, hay casos, por ejemplo, de corrupción en el pago a proveedores. Los asambleístas tienen acceso a la información sobre pago a proveedores. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? El Estado no les paga. ¿Sí? Se desesperan para que les paguen y siempre aparece un ángel guardián que les dice: yo sé cuánto te deben, yo sé cuánto te han pagado, cuánto no te han pagado, cuándo fue, yo te ayudo a que te procedas en ese pago. Entonces, esto, no sé si estoy imaginando mal, que son estas situaciones de la realidad que finalmente solo pueden suceder accediendo a información privilegiada. Esta es una forma, ¿no? Hay otras formas también de acceder a esa información. ¿Y qué es lo que sucede? El empresario, porque en Ecuador no tenemos una ley de lobby, tratamos de que se apruebe una ley de lobby. El año pasado, desafortunadamente, la Asamblea Nacional archivó. Entonces, el empresario, aprovechándose de que el lobby en el Ecuador es opaco, se acerca de un asambleísta y le dice lo que tú acabaste de comentar: no me paga. Y el asambleísta, sobre texto de fiscalizar, le dice a la institución pública qué ha sucedido con la ejecución del presupuesto en X, Y, Z puntos. Entonces, claro, la institución pública inmediatamente se siente presionada, amenazada, extorsionada, porque le van a acusar de no ejecutar adecuadamente recursos públicos, e indirectamente lo que se está haciendo es tratar de beneficiar a la institución privada que no ha recibido el pago. Que puede ser legítima la pretensión de la institución privada, pero ¿qué sucede en casos de que tal vez esa pretensión no sea legítima? O incluso estamos poniendo en evidencia un sistema ineficiente de, en este caso, el manejo de los recursos públicos de los ecuatorianos. Un sistema parecido ocurre en la Contraloría General del Estado, en donde se establecen glosas, pero esos procesos son, tienen que ser privados o tienen que estar bajo resguardo hasta realmente procesarlos y encontrar una alternativa de solución, un acuerdo. Pero muchas veces se conocen previamente y el glosado empieza a ser extorsionado. Es decir, ¿sabes qué? Tienes una glosa por $1 millón, te cobro 500,000 y te arreglo el problema. Y desvanecen las glosas. Y ese es el problema. Ese es el problema de la información privilegiada. Por eso hay que tener tanto cuidado y por eso no puede ser tan alegre el pedido de información sin que después los asambleístas expliquen qué hicieron con esa información que es contestada. En la mayoría de los casos es contestada. Hay un 27% de solicitudes que no ha sido contestada, que habría que saber también si obedece a una falta de transparencia del Estado o a solicitudes ilusas, que también puede suceder. Pero vamos ahora también con, pues también se ha hecho como una evaluación cuantitativa de cuántos asisten puntualmente a su trabajo, cuántos votan, asisten a las votaciones. Ocupación de curul, dice aquí, votaciones en el Pleno y ocupación de curul.
Durante estos casi 2 años se han realizado 626 votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. En 626 ocasiones los asambleístas han tenido que tomar una decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación de una ley, la aprobación de una resolución o un cambio en el orden del día. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es evaluar si es que los asambleístas o sus suplentes están o no están votando, si están cumpliendo o no aquello que nos ofrecieron en las urnas, porque ¿qué es lo que suelen hacer, Janet? Están en la constatación de quórum, les toman la lista, por decirlo así, y al momento de votar se retiran. Y eso es incumplir con el mandato que les dimos en las urnas, es incumplir con su trabajo. Dentro del análisis que hicimos, existen asambleístas que sin duda han cumplido bastante bien su obligación de votar. Gustavo Mateus, José Agualzaca, Ana Herrera, Yajairo Resta, Ronald González de UNES, todos superan la presencia en curul en un 98%. Esto sin duda es positivo. Ojo, es parte de sus obligaciones. No es que hay que felicitarles por cumplir sus obligaciones, pero sin duda hay que reconocer. Pero hay asambleístas que desafortunadamente no están cumpliendo con su obligación, que están yendo a la Asamblea Nacional, les toman lista, pero al momento de votar simplemente se retiran. En primer lugar tenemos al asambleísta Óscar Arzentales del Movimiento Construye con un 72% de asistencia, Mónica Salazar con un 74% de UNES, Ana Belén Cordero con un 75% del Movimiento Creo, Elina Narváez independiente con 80% y Eitel Zambrano independiente adherido a la bancada del Acuerdo Nacional con un 80%. Eso quiere decir que estos asambleístas en promedio están asistiendo solo a 7 de cada 10 votaciones y nos están dejando sin representación en el Parlamento, y eso es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que observar de cara a ejercer nuestro derecho al control social sobre el mandato otorgado en las urnas. Bueno, el análisis es bastante completo. Y no sé si la ciudadanía podría tener acceso a este análisis, ¿es posible encontrarlo en alguna página web o algo para poder recordarlo? Sobre todo porque hay que recordar los nombres, ¿sí? Los que no trabajan, los que no votan, los que no cumplen con su obligación de presentar proyectos, de rendir cuentas, de transparentar sus intereses, entonces, o sus agendas, no podemos volver a votar por ellos. Al final del día, la integración de la Asamblea Nacional depende de nosotros como ciudadanos. Nosotros somos los que escogemos a los asambleístas. Desafortunadamente los partidos políticos nos ponen los candidatos, no siempre los mejores, pero los ciudadanos somos los encargados de votar responsablemente y elegir a los mejores. La información sobre el desempeño de los asambleístas nosotros las tenemos colgada permanentemente en la web del Observatorio Legislativo, que es www.observatoriolegislativo.es, y también se difunde a través de las redes sociales. De esta manera los ciudadanos podríamos informarnos de aquello que están haciendo o no están haciendo los legisladores, y cuando vuelvan a pedir nuestro voto, nosotros tener más información para votar responsablemente. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ya saben que ustedes pueden contar con esta información en el Observatorio Legislativo. Gracias, que tengas un muy buen día. Encantado, Janet. Prisi.